Sergio, tú vienes de hace muchos años, ya no estás, pero estuviste en el chavismo y has estado también, estuviste como intentando entender a la oposición, ¿no? Eres así como, eh, eres un transfronterizo de un lado y de la otra parte. Sí. Entonces, me gustaría que compartieras con nuestra audiencia cómo estás leyendo esto, este momento, porque además has insistido muchísimo a través de tus redes sociales en la necesidad de que haya una organización más allá de una candidatura que permita articular todo lo que significa la estructura para el momento de la votación, para la defensa de los votos, pero también para generar presión popular para que se reconozcan resultados que si seguimos lo que se ve en las encuestas, pues estos resultados podrían ser favorables a la opción de la oposición agrupada en la plataforma unitaria. Sí. Bueno, saludo Tamara, saludo Luzmeli y gracias por la invitación y a todos los que están conectados. Me están mandando varios mensajes que dice, es para ti Luzmeli, que por favor manden el link para conectarse. Parece que en las redes no está claro lo del link. Pero bueno, entrando en materia. Eh, Fíjate Luzmeli, yo venía pensando en el camino, ¿no? Es posible que tú estés manejando o estés caminando y te caiga una vaca del cielo. Es posible. Es posible. Un avión pasó, la vaca iba dentro del avión, se rompió una puerta, la vaca cayó. Ahora, ¿es probable que ocurra? Es muy poco probable que ocurra. ¿Por qué? Bueno, porque la posibilidad es, la posibilidad quiere decir si esa ocurrencia eh, eh, pasa o no pasa, es blanca o negro. En cambio, la probabilidad tiene que ver con eh, cuán seguro es que ocurra el evento. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me juego la lotería, o digamos, compro los tickets que venden en la casa y hay 100 números, yo compro un número, ¿cuán probable es que me gane la lotería? 1 en 100. Es posible, es posible. Es probable, es muy poco probable. Y si el adversario tiene 99 números comprados, bueno, lo más probable es que el adversario gane la lotería. Ahora, si yo quiero ganar la lotería, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar la probabilidad. ¿Y cómo aumento la probabilidad? En este ejemplo, comprando más números de lotería. Bueno, lo mismo pasa en política. Y por supuesto, en política no hay certidumbres. Nadie puede decir en política va a ocurrir esto. En política hay probabilidades y hay tendencias y por lo tanto uno puede hacer con esas probabilidades, con esa tendencia y con el conocimiento previo un pronóstico. Y hay probabilidades de que ese pronóstico ocurra. Dicho eso, si uno quiere cambiar la probabilidad de que algo, para que algo ocurra, tiene que cambiar, hablando de política, las variables que hacen que aumente esa probabilidad. Voy a algo más concreto. En política, lo que puede definir que algo ocurra o no ocurra es el campo de fuerzas. El campo de fuerzas en pugna. Igual que, digamos, en democracia, en dictadura, en autocracia, hay fuerzas que se expresan. La ventaja de la democracia es que no hay una guerra ni tampoco paz absoluta, hay un conflicto permanente y esa lucha a través de instituciones permite que haya cambio. Pero cuando tú te enfrentas a autocracia, tú tienes que, digamos, partir de la premisa que ese campo de fuerza y esas luchas es mucho más cruda. Y en última instancia, lo que determina que tú aumentes la probabilidad que algo ocurra es que cambies ese campo de fuerza. Y eso es un poco lo que yo he estado insistiendo particularmente en este mes, pero tengo algunos años insistiendo. Es decir, para que cambie el campo de fuerza en Venezuela frente a una autocracia que controla las Fuerzas Armadas, que controla todas las instituciones, que censura, etcétera, tú tienes que construir una fuerza que desobedezca a esa autocracia, que pueda enfrentar esa autocracia. Y eso no es otra cosa que la organización social para hacer eso. Y ahí es donde tenemos, a mi modo de ver, una gran falencia, porque yo no conozco ningún caso y me gustaría que alguien me lo diga, no sé si Tamara conoce, que estudia también bastante este tema de las transiciones, si hay algún caso de un cambio de régimen autocrático hacia democracia, donde haya ocurrido este cambio sin ningún tipo de protesta, sin ningún tipo de presión social, sin ningún tipo de acción de sus ciudadanos contra la autocracia. Es decir, si la gente tranquilo en su casa,
se quedó y de repente ocurrió el cambio. Yo no conozco ningún caso de eso. Por eso creo que la mayor debilidad que tienen las fuerzas democráticas, donde yo me inscribo, es que no han entendido este tema y estamos, digamos, metidos en mucho la lógica de las elecciones y perdemos de perspectiva la forma más cruda del ejercicio de la fuerza, que el gobierno lo entiende muy bien. Lo sé porque yo vengo de ahí. El gobierno es muy pragmático, entiende perfectamente lo que es el ejercicio de la fuerza, lo que es la combinación de formas de lucha, porque además es una tradición de las escuelas marxistas y leninistas. La oposición no. La oposición, y estos años me ha servido para entenderlo un poco por dentro, no conoce al adversario. El chavismo conoce perfectamente a la oposición, sabe quiénes son sus actores, cuáles son sus dilemas, cuáles son sus marcos morales, sus límites, cómo los pone en contradicción. La oposición, en cambio, no conoce el chavismo, no conoce sus corrientes, no sabe qué los mueve, cuáles son sus límites, cuáles son sus contradicciones, qué puede hacer, qué no puede hacer. Es decir, no conoce al adversario. Y no solo no conoce al adversario, sino que se enreda, se entrampa en el ejercicio del poder, no desde una lógica pragmática, sino una lógica moralista, y entonces establece paredes, establece muros que limita su accionar táctico a la hora de enfrentar al gobierno. Digamos, esos dos elementos, por un lado esa concepción moral y ese desconocimiento del gobierno, que el gobierno sí tiene de la oposición, bueno, y por otro lado, que nos enfrentamos a un gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulo, hace que permanentemente la oposición esté cayendo y levantándose. Tú lo llamas el ciclo de la marmota, creo que lo dijiste en un Twitter, lo leí, y sí, coincido con eso. El ciclo de la marmota es que no terminamos de darnos cuenta que hay un campo mucho más grande de fuerza donde se está moviendo el gobierno y la oposición no se mueve en ese mismo campo. Pero yo siento que hay voces que comienzan a entender esto, Luzmeli.